Hola a todos y bienvenidos a esta segunda práctica de estadística con StatGraphics. En esta segunda práctica vamos a continuar utilizando StatGraphics y veremos algunas funciones que podemos utilizar para realizar inferencia cuando tenemos una única muestra. Los puntos que vamos a tocar serán inferencia a partir de los datos de la muestra, también inferencia cuando no tenemos los datos de la muestra pero tenemos algunas de las medidas como la media, la desviación típica y el tamaño de la muestra. Veremos también la estimación de parámetros de una determinada ley de probabilidad e inferencia sobre algunas distribuciones conocidas como puede ser la binomial o la distribución de Poisson. En todos estos apartados iremos viendo tanto las estimaciones puntuales como los gráficos, intervalos de confianza y contrastes de hipótesis principales que más se suelen utilizar, tanto paramétricos como no paramétricos. Bueno, vamos a utilizar StatGraphics, como veis aquí. Ya empezamos a utilizarlo en la primera práctica y vimos las funciones principales. En este caso, bueno, como decía, vamos a hacer inferencia sobre la media de una distribución normal y también sobre la desviación típica o la varianza, sobre la probabilidad cuando tenemos una distribución binomial, sobre el parámetro de probabilidad que es el que se utiliza con este tipo de distribución, y sobre la media o la tasa de una ley, una distribución de Poisson. Vamos a tener dos formas de hacer estas pruebas de inferencia con StatGraphics. La primera de ellas será si contamos con los datos, como podéis observar aquí tenemos un conjunto de datos ya introducidos. Si contamos con este conjunto de datos, con esta muestra, en este caso de datos, vamos a poder realizar inferencia, por ejemplo, los intervalos de confianza o contraste de hipótesis, con estos datos que aparecen aquí, que en este caso es de una muestra. Pero además también vamos a poder realizar estas pruebas si solamente conocemos algunas de las estimaciones, como por ejemplo la media, la desviación típica, muestrales o poblacionales, y el tamaño de la muestra. También vamos a poder hacer inferencia en esos casos. Vamos a comenzar con las pruebas de inferencia cuando contamos con los datos. Vamos a empezar con este ejemplo que tenemos por aquí. Nos dice que los valores sobre las longitudes en micras de 20 filamentos de la producción de una máquina son los siguientes que aparecen aquí, estos valores. Se supone que esta distribución es normal, como aquí se indica. Hay que tener en cuenta que si la distribución poblacional es normal, en ese caso vamos a aplicar contrastes paramétricos. Si podemos asumir que sigue una distribución normal, vamos a poder aplicar contrastes paramétricos. Si no siguiera una distribución normal, podemos aplicar también contrastes no paramétricos, que veremos aquí algunos ejemplos. Bueno, pues con estos datos de las longitudes en micras nos piden hallar intervalos de confianza para la media de la producción basados en esta muestra con niveles de confianza del 95 y del 90%. Vamos a tener que hacer dos intervalos de confianza con diferentes niveles. El apartado B indica hallar intervalos de confianza para la desviación típica de la producción basados en la muestra anterior con niveles de confianza del 95 y del 99%. Entonces tenemos ya intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza para la desviación típica. Contrastar la hipótesis nula de que la longitud media de los filamentos de la producción es 100 a los niveles de significación alfa 0,05 y alfa 0,1. Y finalmente, contrastar la hipótesis nula de que la desviación típica es 9 a los niveles de significación 0,05 y 0,01. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que habría que hacer sería introducir estos datos. Yo ya los tengo aquí introducidos para avanzar un poco más.
Entonces tendríamos que introducir a mano estos datos o copiarlos, por ejemplo, si lo estuviéramos en un fichero CSV, en un Excel, podríamos copiarlos y también introducir la información del título, el nombre de la variable y si tenemos alguna etiqueta o algo así para esa variable. Bueno, lo primero nos pide tanto allá intervalo de confianza como contraste de hipótesis para la media y contraste de hipótesis para la desviación típica. Vamos a empezar con los intervalos de confianza. Para calcular, para hacer cualquier prueba de inferencia sobre una muestra, vamos a utilizar escribir datos numéricos, análisis de una variable. Aquí lo tenemos. También podríamos utilizar el acceso directo que tenemos aquí en un botón que indica análisis de una variable, ¿vale? Sería lo mismo. En datos vamos a introducir la variable longitud. Yo ya he metido aquí la longitud en micras del filamento que vamos midiendo cada uno de estos 20 datos. Bueno, pues introducimos longitud, le damos a aceptar y tenemos por una parte los resultados numéricos en tablas que nos va a mostrar y por otra los resultados gráficos. De resultados numéricos, como tenemos una variable cuantitativa, en este caso, bueno, tenemos indicada que es numérico, el tipo de variable, vamos a mantener resumen del análisis, resumen estadístico, percentiles para que nos muestre algunos de los percentiles más interesantes y nos deje calcular alguno que sea de especial interés. Intervalo de confianza, porque es lo que nos pide en los dos primeros apartados, y prueba de hipótesis nos lo pide en los siguientes dos apartados. Respecto a los gráficos, podemos dejar, por ejemplo, bueno, pues los que más se utilizan, gráfico de caja y bigotes, gráfico de probabilidad normal. También podríamos hacer, como vimos en la primera práctica, bueno, pues el histograma, por ejemplo, o gráfico de densidad suavizada si quisiéramos un poquito más de información sobre esta variable, esta muestra en este caso que estamos utilizando. Le damos a aceptar y se nos crea una nueva ventana en la que tenemos a la izquierda los resultados en tablas, los resultados numéricos, y a la derecha los gráficos. Si hubiéramos ido incluyendo más gráficos, aparecerían todos aquí y las tablas aparecerían todas a la izquierda. Ya tenemos también en este panel de la izquierda el análisis que estamos observando aquí. Todo esto, esta ventana, es el análisis de una variable, de la variable longitud de los filamentos, y la tenemos aquí. Podemos volver en cualquier momento al libro de datos o al análisis. Bueno, la primera ventana que nos aparece, el primer espacio que nos aparece dentro de la zona izquierda, donde aparecen las tablas, podemos hacer doble clic en cualquiera de ellos para que se amplíe. Bueno, aquí en este primer apartado de resultados nos indica que ha hecho el análisis de una variable con los datos de longitud. Ha detectado que tenemos 20 valores que van desde 86 hasta 134 micras, ¿vale? En este caso son micras. Bueno, pues aquí tenemos, está bien fijarnos siempre para ver si hemos introducido bien la variable que queríamos analizar. En este caso solamente tenemos conjunto de datos, una muestra, así que era más sencillo. Y además ha analizado 20 valores con un mínimo de 86 y un máximo de 134. En la segunda ventana podemos observar el resumen estadístico. En todas las ventanas nos va a aparecer aquí abajo StatAdvisor, en el que nos indica algunos datos relevantes sobre lo que estamos analizando arriba. Si se hace un contraste de hipótesis, por ejemplo, nos harán un resumen del resultado que tenemos en el contraste de hipótesis. Intervalo de confianza nos dirá también las principales conclusiones que sacamos con el intervalo de confianza. Aquí también nos pone información sobre algunas de las medidas que estamos utilizando. ¿Vale? Bueno, como ya las conocemos, podemos extraer nosotros las conclusiones. Vemos que tenemos 20 observaciones, la media es 104,95, la media de micras de cada filamento, la longitud. La desviación típica 12,4, con un coeficiente de variación 11,81. Este coeficiente de variación decíamos que nos sirve si queremos comparar dos muestras o dos variables. Como ya hemos dicho anteriormente, los valores se mueven en un rango
desde un intervalo de valores desde 86 hasta 134 con un rango de 48, que es la diferencia de 134 menos 86. El sesgo es 1,83 y la kurtosis 0,59. Estos dos valores decíamos que en una distribución normal van a variar entre menos 2 y 2. Si se salen de ese rango de valores, vamos a poder suponer o hay ciertos indicios de que no siguen una distribución normal. En este caso el sesgo sí que está cerca del 2, aunque no lo supera, y la kurtosis es 0,59, está cerca del 0, que sería lo ideal, por lo cual en este caso de momento no hay evidencias para suponer que no sigan una distribución normal. Aún así, a nosotros ya nos lo habían indicado en el enunciado, por lo cual si queremos no haría falta comprobarlo, ¿vale? Aquí sí que faltarían algunas de las medidas más habituales. Haciendo botón derecho vamos a ir a opciones de ventana. Está ya la media, podemos incluir por ejemplo la mediana, la moda, la varianza, estas se suelen utilizar mucho, los cuartiles inferior y superior, el cuartil central, el cuartil 2 es la mediana. Además estas medidas de los cuartiles y la mediana también las vamos a tener en el apartado de percentiles. Bueno, con estas ya tenemos unas cuantas, como veis se podrían incluir muchísimas más. Tenemos la mediana que es 101, la moda no ha podido calcularla, no se ha podido calcular, en algunos casos no es posible. Bueno, si lo viéramos con un histograma se puede identificar normalmente por qué no se puede calcular la moda. Normalmente es cuando hay dos valores o más que tengan la misma altura dentro del histograma. La altura en el histograma es la que nos hace identificar la moda. El valor, o bueno, en realidad el intervalo que tenga el rectángulo más alto, ese es el que va a identificar a la moda. La moda es el valor más frecuente de nuestra distribución. Entonces en el histograma se identifica con esa barra o ese rectángulo más alto. Cuando hay dos rectángulos que tienen la misma altura, ya no va a poder identificar aquí la moda, ¿vale? No va a aparecer aquí calculada. La varianza es 153 y la desviación típica, que es la raíz cuadrada, 12,4, que ya la teníamos anteriormente. Aquí ahora ya tenemos además cuartil inferior y cuartil superior, que son 98 y 112, y el Q2 sería la mediana, que es 101. Entonces tendríamos los tres cuartiles. Con estos tres, por ejemplo, podríamos representar el diagrama de caja y bigotes. Con estos tres, el rango intercuartílico, que sería 112 menos 98, que además también podríamos incluirlo aquí, 112 menos 98, 14,5. Bueno, pues con el cuartil inferior menos 1,5 veces el rango intercuartílico, podríamos representar el bigote, el límite del bigote inferior. Y el cuartil superior Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico nos daría el límite superior de ese bigote dentro del diagrama de caja y bigotes. Es decir, con esto ya podríamos representar este gráfico. Tendríamos el Q1, Q2 o mediana, Q3, el límite superior y el límite inferior. Además, en el diagrama de caja y bigotes, si recordáis, aparece el más. Este más representa la media. Normalmente cuando la media está por encima de la mediana decimos que hay una asimetría a la derecha. Con esto tenemos ya parte de la inferencia, en este caso serían las estimaciones puntuales para la media, la mediana, varianza, desviación típica, los cuartiles, inferior y superior, rango intercuartílico. Todo esto son estimaciones puntuales que también nos sirven como inferencia. La primera parte de la inferencia, en este caso. En este segundo apartado tenemos los percentiles principales que incluyen, como veis, los percentiles 25, 50 y 75, que precisamente son el Q1, Q2 y Q3. 98, 101 y 112,5. Esta sería la mediana.
Esto ya lo habíamos visto en el apartado anterior, estos tres, pero además podemos completar con el percentil 1, 5, 10 o el que consideremos oportuno, el que nos haga falta. Podemos sacarlo con botón derecho, opciones de ventana, y aquí, bueno, pues podemos eliminar algunos de los que ya están, o en el último, como nos permite obtener hasta 10 valores, podemos incluir, por ejemplo, si queremos el percentil 62. Incluimos aquí el 62 y nos aparecería aquí el último. Pero podríamos incluso, bueno, si queremos más, si queremos calcular algunos más, podemos sustituir algunos de los que ya nos aparecen aquí. Llegamos al apartado de intervalo de confianza. Aquí los intervalos de confianza que se calculan, vemos que son dos para la media y para la desviación típica. Cuidado, es para la desviación típica y no para la varianza. En el ejercicio nos pedían hallar los intervalos de confianza para la media al 95 y al 90%. Bueno, pues para la media lo tenemos aquí, sería 104,95, que es la media, y a eso le sumamos y le restamos 5,8. El resultado del intervalo de confianza al 95% es 99,14, 112,75. Hemos dicho que al 95 y al 90%. Bueno, pues para poder modificarlo, como siempre, vamos al botón derecho, opciones de ventana. Tenemos aquí nivel de confianza, podríamos cambiarlo al 90%, que es el otro valor que nos pedían, con el otro nivel de confianza. Le damos a aceptar y ya tendríamos aquí el intervalo de confianza al 90% para la media, que sería 100,15, 109,74. Bueno, fijaros que este intervalo de confianza con el 90%, 100,15, 109,746, de 100 a 109 al 90%. ¿Qué pasaría con el intervalo de confianza que pasaba si lo teníamos al 95%? A mayor nivel de confianza, si mantenemos el tamaño de la muestra, pensad, ¿qué pasará con el intervalo de confianza? ¿Va a ser más ancho o más estrecho? ¿Va a tener valores más amplios? ¿Este intervalo va a ser más amplio o va a ser más pequeño, más estrecho? Bueno, pues si ampliamos el nivel de confianza, le estamos diciendo que nos dé un intervalo en el que tiene más confianza que sea uno de los que contiene a la media. Entonces, si con la misma muestra queremos un intervalo en el que tener más confianza, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que dar un intervalo más amplio. Hay veces que esto puede resultar poco intuitivo porque decimos, bueno, pues un intervalo con más confianza que sea más pequeño. No, sería incorrecto. Si tenemos más confianza en ese intervalo, es porque con la misma muestra, directamente, si queremos calcular otro intervalo, bueno, pues tiene que ser un poco más amplio para que tengamos más confianza en ese intervalo. Siempre, como digo, con el mismo tamaño de muestra. Vamos a ver, vamos a volver al 95% y efectivamente era 100, 109 y en este caso sería 99, 110, al 95%. Se ha ampliado un poquito el intervalo de confianza. Bueno, con esto tendríamos los dos intervalos para la media al 90 y el 95%. Para la desviación típica, en este caso nos decía hallar el intervalo de confianza para la desviación típica, por lo cual con el que nos ofrece aquí responderíamos a la pregunta al 95 y al 99%. Bueno, pues al 95% para la desviación típica sería 9,43, 18,11. Si bajamos al 90%, de nuevo pensemos, ¿cómo sería este intervalo? ¿Más amplio o más estrecho? Estamos al 95%, tenemos el mismo tamaño de muestra y bajamos un poco el nivel de confianza. Bueno, pues si bajamos un poquito el nivel de confianza, el intervalo puede ser más estrecho. Si reducimos el nivel de confianza con el mismo tamaño de muestra, el intervalo puede ser más estrecho, porque tenemos menos confianza en él.
Si aumentamos el nivel de confianza, tiene que ser más amplio. Vamos a ver cuál es el resultado con el 90%. Nos fijamos aquí, era 9,43, 18,11 y ahora es 9,84, 16,99. Efectivamente, al reducir el nivel de confianza, el intervalo es más estrecho. ¿Qué ocurriría si nos pidieran el intervalo de confianza para la varianza en lugar de para la desviación típica? También se puede dar. Bueno, pues simplemente tendríamos que coger cada uno de los extremos del intervalo y elevarlos al cuadrado. Sería 9,84722 al cuadrado, 16,9975 al cuadrado. Eso sería para calcular el intervalo de confianza para la varianza. Entonces hay que tener cuidado con el nivel de confianza y si nos piden intervalo de confianza para la desviación típica o para la varianza. ¿Vale? Con esto tendríamos resuelto ya cómo calcular los diferentes intervalos de confianza con una muestra. Para los dos siguientes apartados, lo ideal es que escribamos primero cuál es el contraste de hipótesis que nos están pidiendo. Aquí nos dice contrastar la hipótesis nula de que la longitud media de los filamentos de la producción es 100. O sea, que sea 100 frente a diferente de 100, con nivel de significación 0,05 y 0,1. Entonces, el contraste de hipótesis que nos están pidiendo, en este caso será que la media es igual a 100 frente a la media distinto de 100. ¿Verdad? Solamente nos dice contrastar si es 100. Con niveles de significación 0,05 y 0,1. Bueno, ya tenemos aquí el contraste de hipótesis que queremos hacer. Hay que fijarse siempre en la hipótesis alternativa y en el valor alfa. La hipótesis alternativa es 100, que sea distinto de 100. Entonces esto es lo que vamos a tener que introducir en estas gráficas. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Distinto de. Y el nivel de significación también vamos a tener que indicarlo después. Vamos a StatGraphics de nuevo. Aquí tenemos ya las diferentes pruebas que salen. La primera es la prueba T, que es la prueba para la media. Como es un contraste paramétrico, hemos dicho que asumimos que sigue una distribución normal, utilizaremos la prueba T, que es la primera que sale. Si no pudiéramos asumir que sigue una distribución normal, podríamos utilizar pruebas no paramétricas que se basan en la mediana en lugar de la media. Aquí tenemos la prueba con signos y la prueba con signos y rango. Ambas, como veis, utilizan la mediana en lugar de la media para poder realizar este contraste de hipótesis. Finalmente también aparece otra prueba más que es la prueba chi cuadrado, que es la que se realiza para hacer el contraste de hipótesis sobre la desviación típica o sobre la varianza. Vamos a comenzar con la prueba paramétrica sobre la media. Bueno, decimos que hemos identificado ya el contraste de hipótesis en el que decimos que la media es igual a 100 frente a diferente de 100. Bueno, pues aquí por defecto siempre va a aparecer que la media es 0 frente a diferente de 0. Ese es el contraste más habitual. Y con un nivel de significación por defecto de alfa 0,05. Entonces esto tenemos que modificarlo para ajustarlo al contraste que nosotros queremos hacer. Como siempre, botón derecho, opciones de ventana. Y tenemos aquí todas las opciones para el contraste sobre la media o la mediana, el valor que queremos identificar aquí con la media o la mediana, y para la prueba chi cuadrado con la desviación típica. Fijaros que es desviación típica, no varianza, ojo. Bueno, pues para la media o mediana, en este caso era 100. Vamos a dejar la prueba T, la de signo y signo con rango.
Y el nivel de significación era, hemos dicho, nivel de confianza al 95% y, bueno, hemos dicho con alfa 0,05, perdón, y con alfa 0,1, ¿vale? Entonces, alfa 5% o nivel de confianza 95% sería similar. Vamos a empezar con 5% y la hipótesis alternativa, muy importante, diferente de, menor que o mayor que. Bueno, pues como nosotros ya hemos escrito nuestro contraste de hipótesis, solamente tenemos que trasladar aquí, no tenemos que volver a pensar cuál era. En este caso era igual a 100 frente a diferente de 100. Esta es la hipótesis alternativa. Fijaros que en cualquier contraste de hipótesis en esta gráfica siempre nos pide la hipótesis alternativa. Para la media o para la mediana, hipótesis alternativa. Para la desviación típica, hipótesis alternativa. Bueno, vamos a quedarnos todavía con el de la media y la mediana. Le damos a aceptar. Aquí tenemos el resultado. Ahora ya sí, siempre hay que fijarse en la alternativa. En la media, en la hipótesis nula, esta gráfica siempre pone aquí igual, aunque sea mayor o igual, menor o igual, pero siempre pone aquí igual. Mientras que en la hipótesis alternativa es donde identifica si es diferente o no igual, o menor o mayor. ¿Vale? Eso siempre se va a identificar en la alternativa. La hipótesis nula la va a poner siempre de la misma forma con un igual. Entonces, el valor que tenemos aquí es 100, en este caso hemos dicho fuera igual a 100, frente a lo que tenemos que fijarnos aquí es que sea diferente de 100 la hipótesis alternativa, no igual a 100. Entonces está bien el contraste de hipótesis. Y el nivel de significación alfa es 0,05, que era el primero que queríamos observar. Bueno, pues la media que utiliza para esto es la media muestral, 101, la media muestral, perdón, 104,95, y para los no paramétricos utiliza la mediana, que es 101. Aquí obtenemos un estadístico de 1,78, este es el valor experimental del estadístico T, y un valor P de 0,09. Bueno, pues con un nivel de significación de 0,05, como 0,09 es mayor que 0,05, no rechazaríamos la hipótesis nula. Es decir, diríamos que la media, no hay evidencias en contra de que la media sea 100 micras, que la media de la longitud de los filamentos sea 100 micras. Esto sería con un nivel de significación de 0,05. ¿Qué ocurre si el nivel de significación fuera 0,1, es decir, 10%? Cuidado al poner 0,1, no confundirlo con el de 0,01, que sería 1%. 0,1 es 10%. Le damos a aceptar. En este caso solamente va a cambiar esto. El contraste de hipótesis se mantiene igual. Con alfa 0,1, como el valor P es menor que alfa, en ese caso sí rechazaríamos la hipótesis nula y diríamos que hay evidencias suficientes en contra de que la media de la longitud de los filamentos sea igual a 100 micras. Estaríamos diciendo que no es igual a 100 micras. Bueno, pues en función de alfa, en este contraste de hipótesis en concreto, rechazaríamos o no. Con 0,05 no rechazaríamos, con 0,1 sí. Estaría bien, pues bueno, si estamos trabajando en una empresa, decir que en este caso, bueno, pues estamos en el límite, que las conclusiones pueden ser dudosas. Sí que hay ciertas evidencias, desde luego, hay ciertas evidencias que nos llevan a rechazar la hipótesis que estamos planteando aquí, que la media sea igual a 100. Aún así, como digo, si el valor alfa es 0,1, estrictamente 0,09 es menor que 0,1, por lo cual rechazaríamos la hipótesis nula. Si alfa es 0,05, 0,09 sería mayor que 0,05 y no rechazaríamos la hipótesis nula. ¿Vale? Siempre hay que hacerlo con el valor alfa que tengamos en ese caso. ¿Qué ocurriría si la distribución no es normal, no sigue una distribución normal, si los datos que tenemos no provienen de una distribución normal? Bueno, pues podríamos utilizar algunos de estos contrastes, que serían para la mediana, que la mediana es igual a 100 frente a diferente de 100, con el contraste de signos o de rangos con signo. Bueno, pues en ambos casos
tendríamos un valor P en el primero de 0,81, fijaros es altísimo, tanto con alfa 0,05 como con alfa 0,1, el valor P sería mayor que alfa, en los dos casos, por lo cual no rechazaríamos la hipótesis nula. En este caso, fijaros que, bueno, pues con valores altos, o sea, aunque alfa fuera 0,15, cualquier valor de los aceptables para alfa, que suelen ser bastante pequeños, no rechazaríamos la hipótesis nula porque el valor P es bastante alto. Y también con el valor de la prueba de rango con signo es el valor P 0,162935 mayor que 0,1 y también mayor que 0,05. Por lo cual en ningún caso rechazaríamos. En todos los casos no rechazamos la hipótesis nula de que la mediana sea 100. En estos dos contrastes en ninguno de los dos rechazaríamos la hipótesis nula. El siguiente apartado nos decía contrastar la hipótesis nula de que la desviación típica es 9 a los niveles de significación 0,05 y 0,01. Bueno, pues estamos haciendo el contraste de hipótesis en el que la desviación típica es igual a 9 o diferente de 9. Vamos otra vez a opciones de ventana. En dispersión tenemos esta prueba, que es la única que podemos hacer sobre la desviación típica. En este caso nos dicen que la desviación típica sea 9 o diferente de 9. Diferente de 9. Al 95, a alfa 0,05 y alfa 0,01. Cuidado, alfa 0,01 es 1%, no 10% como teníamos aquí para la media. ¿Qué ocurriría si en lugar de la desviación típica nos hubieran dado la varianza, que nos hubieran dicho contrastar la hipótesis nula de que la varianza es 9, si la varianza fuera 9? Bueno, pues tendríamos que contrastar que la desviación típica es 3. Cuidado aquí, a la hora de introducir los datos para las hipótesis que vamos a contrastar, fijaros bien también si es la varianza o la desviación típica lo que tenemos y lo que nos piden. En este caso era la desviación típica 9, por lo cual, perfecto, ya directamente nos daba el dato que tenemos que introducir aquí. Y la hipótesis alternativa en este caso es que sea igual a 9 frente a diferente de 9. También podría haber sido menor o mayor, dependiendo de lo que nos solicite. Le damos a aceptar. Bajamos hasta la prueba chi cuadrado y aquí tenemos que lo hemos hecho con alfa 0,05 inicialmente, que era el valor por defecto y además es el primer valor de significación que nos pide. La hipótesis nula es sigma igual a 9 frente a la alternativa diferente de 9, no igual a 9. En este caso el valor P es 0,02 y el estadístico de contraste, que es chi cuadrado, es la distribución que utilizamos para este tipo de contrastes, es 36,08. Bueno, observamos el valor P, que es 0,02 menor que 0,05, por lo cual rechazaríamos la hipótesis nula. Diríamos que hay evidencias suficientes en contra de que la desviación típica sea 9. Podríamos decir que es diferente de 9. ¿Qué ocurriría si cambiamos alfa y ponemos 0,01? Bueno, solamente va a cambiar 1%. En este caso, volvemos a bajar. En este caso, el valor P no va a cambiar en los contrastes de hipótesis nunca, aunque variemos el alfa. 0,02 es mayor que 0,01 y estamos en una situación como la anterior, que dependiendo del valor de alfa, vamos a rechazar o no 0,02 mayor que 0,01, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula de que la desviación típica sea 9. En este caso también sería ciertamente dudoso, estamos ahí en un umbral en el que con ciertos valores de alfa sí rechazamos y con otros no. Tendríamos que responder en base al nivel alfa que tengamos, aunque en este caso también sería dudoso. Bueno, pues con esto resolvemos los contrastes de hipótesis para la media, para la mediana cuando es no paramétrico, cuando no sigue una distribución normal, y para la desviación típica o la varianza. Respecto al apartado gráfico, hemos visto ya cómo se construiría este gráfico de caja de bigotes. Observamos que no hay ninguna observación fuera de los bigotes, ni a la derecha ni a la izquierda, por lo cual no hay valores anómalos o atípicos.
La media está por encima de la mediana, por lo que hay una asimetría a la derecha, una asimetría a la derecha. Y en el gráfico de caja y el gráfico de normalidad que tenemos aquí, este nos permitiría, si no conocemos, bueno, pues que puede provenir de una distribución normal, podríamos hacer este contraste de hipótesis, este gráfico. En el gráfico, la recta indica los valores que debería ser si sigue una distribución normal. Entonces, cuanto más cercanos estén estos puntos a la recta, que es una transformación de los datos, cuanto más cercanos estén estos puntos a la recta, más se parecerá a una distribución normal. En este caso parece que hay algunos por debajo, aquí hay algunos por encima y aquí unos por debajo, pero bueno, no podemos identificar que estén muy lejos de la recta. Aún así, para hacerlo ya más exacto, podemos utilizar también este recuadro que nos aparece a la derecha, que es el contraste de normalidad. Esto ya es un contraste de hipótesis en el que la hipótesis nula es que la distribución que siguen es una distribución normal frente a la hipótesis alternativa H1 que no siguen una distribución normal. Tenemos un estadístico que nos da 0,9, 0,913682. Este sería el valor experimental del estadístico W y el valor P de este contraste es 0,07. Está también en un margen, un rango ciertamente dudoso. Si alfa fuera 0,05, P 0,07 es mayor que alfa, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula y podemos asumir que los datos provienen de una distribución normal. Si estamos en un nivel de significación un poco más alto, es decir, menos confianza, 0,1, es decir, 10%, alfa, 0,07 será menor que 0,1, rechazaríamos la hipótesis nula y diríamos que no sigue una distribución normal. Entonces, en este caso también estamos en un límite en el que, dependiendo del valor alfa, vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si lo mantenemos en 0,05, que es el valor habitual por defecto, es mayor que 0,05, 0,07, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula de normalidad y podemos ejecutar el contraste de hipótesis, por ejemplo, sobre la media, que es el paramétrico y es el más potente. Precisamente los contrastes paramétricos son los que intentamos hacer normalmente, porque son mejores, son más potentes que los no paramétricos. Bueno, pues con esto habríamos visto cómo podemos hacer inferencia puntual, intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre los datos cuando tenemos los datos de una muestra. ¿Qué ocurre si no tenemos los datos, si no tenemos como aquí estos datos, sino que únicamente, bueno, pues nos dicen, por ejemplo, que conocemos que la media es un valor y la desviación típica es otro valor y el tamaño de la muestra es n igual a lo que sea? Bueno, pues en ese caso también vamos a poder resolverlo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Queremos resolver estos contrastes de hipótesis, uno para la media, otro para la desviación típica. Para la media queremos hacer un contraste que sea la media igual a 20 frente a diferente de 20, con alfa 0,05 y tamaño muestral 60. Sabiendo que la media muestral es 22 y la desviación típica muestral, ojo, muestral de la muestra es 5,6, desviación típica. Y en el segundo apartado, hacer el contraste de hipótesis para la desviación típica, porque no sale al cuadrado, es sigma, que no es la varianza, sino la desviación típica. Nos fijamos en la hipótesis alternativa, es menor que 1,67, por lo cual aquí sería mayor o igual que 1,67, frente a menor de 1,67 la desviación típica, con alfa 0,1. Con un tamaño muestral de 25, la media 40 y la desviación típica muestral 1,2. Bueno, pues solo con estos datos podemos hacer los contrastes de hipótesis. Vamos a ir a describir, en este caso, datos numéricos, pero en lugar de análisis de una variable, que sería para todos los datos, prueba de hipótesis.
En pruebas de hipótesis podemos hacer sobre la media, sobre la sigma, que es la desviación. Siempre recalco esto mucho porque en algunos sitios veremos desviación, en otros varianza. Hay que fijarse bien. La proporción, cuando tenemos una binomial, la media o la tasa de Poisson, e incluso sobre un coeficiente de correlación. En este caso vamos a empezar con la media. En el problema nos decían que la hipótesis nula era que fuera 20 frente a diferente de 20, la alternativa. La media de la muestra es 22 y la desviación típica de la muestra es 5,6. Voy a ponerlo con coma porque a veces con punto puede dar fallo. El tamaño de la muestra es 60. Ya tenemos todos los datos introducidos, le damos a aceptar y aquí tenemos información vital a la hora de hacer este contraste de hipótesis. Tenemos que decir cuál es la hipótesis alternativa. En este caso, igual a 20 frente a diferente de 20, no igual a 20. Podría ser menor o mayor la alternativa, ¿vale? Alfa, hemos dicho que alfa es 0,05, por lo cual está bien, 5%. Y esta última opción de usar prueba Z, si recordáis, cuando hacíamos el contraste de hipótesis, si conocíamos la varianza poblacional, al hacer un contraste de hipótesis sobre la media, podíamos utilizar la prueba Z. Podíamos utilizar la distribución normal para hacer ese contraste de hipótesis. En este caso tenemos la desviación típica, pero no es la poblacional, es la desviación típica muestral. Entonces, como no conocemos la poblacional, no vamos a marcar usar prueba Z. El resultado es diferente si lo marcamos o no. En este caso saldría resultado diferente. Los datos finales son diferentes. La conclusión puede que sí, puede que no. Pero los datos, el estadístico de contraste, el valor P son diferentes. Entonces, no usamos la prueba Z porque no conocemos la desviación típica poblacional, sino la que tenemos en el ejercicio es la muestral, la de la muestra. Le damos a aceptar y aquí tenemos la prueba de hipótesis realizada. Bueno, la prueba es, la hipótesis nula es que la media es igual a 20 frente a esta, que es la que tenemos que fijarnos siempre, la alternativa, es que es diferente de 20. El valor experimental es 2,76. Este sería el T experimental. El valor P es 0,0075. Bueno, 0,007 es menor que 0,05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula, por lo cual decimos que la media es diferente de 20. Hay evidencias suficientes en contra de que la media sea igual a 20. Bueno, pues este sería el resultado con 0,05. Con estos datos vemos que normalmente lo ideal es comprobar lo que hemos metido todo bien. La media es 22, la desviación típica 5,6 y el tamaño de la muestra 60. Con estos tres datos hemos podido realizar este contraste de hipótesis. El segundo que nos pedía era el de la desviación típica 1,67 menor que 1,67, por lo cual este sería mayor o igual, frente a menor de 1,67 con alfa 0,1 y tamaño 25, media muestral 40, desviación típica 1,2. Bueno, pues vamos a hacer otra vez, escribir datos numéricos, prueba de hipótesis. En este caso, para sigma, la hipótesis nula hemos dicho que es 1,67, que sea menor la alternativa frente a la hipótesis nula era que mayor o igual. La sigma muestral era 1,2. Fijaros que aquí no nos pide la media muestral. ¿Por qué? Porque para hacer el contraste para la desviación típica no utilizamos la media. ¿Vale? Podéis repasar cómo calculábamos el estadístico de contraste. En este caso no utilizábamos la media. Y finalmente el tamaño de la muestra es 25. Hemos introducido estos tres valores, le damos a aceptar
La hipótesis alternativa en este caso era menor que 1,67 y el valor alfa hemos dicho que era 0,1, es decir, 10%. En el contraste para la varianza o la desviación típica no podemos utilizar lo de la prueba Z. Recordad que era un contraste, en este caso no utilizamos la T, era un contraste chi cuadrado. Le damos el menor que, le damos a aceptar y aquí tenemos el resultado ya. La desviación típica 1,2, tamaño de la muestra 25, correcto. Tenemos hipótesis alternativa menor que 1,67, el estadístico es 12,39 y el valor P 0,02, menor que 0,1, que es alfa, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente en contra de esta hipótesis nula y podríamos decir que es menor que 1,67 la desviación típica. ¿Qué ocurre si queremos calcular tanto para la media aquí como para la varianza o para la desviación típica un intervalo de confianza? Bueno, pues también podríamos. Este que era la prueba anterior para la media igual a 20 frente a diferente de 20, también aparece aquí intervalo de confianza al 95%. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando calculamos este intervalo de confianza es si queremos que esté centrado en la media, para calcularlo como lo hacemos habitualmente, en opciones, bueno, botón derecho, opciones de análisis, siempre tiene que estar en no igual, porque si no nos saldrá un intervalo de confianza solamente en una de las dos colas, desde un valor hasta infinito o desde un valor hasta menos infinito, con estas opciones de abajo. Entonces, si hemos hecho un contraste de hipótesis en el que hemos marcado esto y luego queremos obtener un intervalo de confianza habitual centrado en la media, en el mismo problema en el que nos están dando, hay que marcar no igual. En este caso ya estaba no igual, así que este intervalo de confianza estaría bien. Sería el intervalo de confianza al 95%, 20,55, 23,44. También podríamos modificar en opciones de ventana el nivel alfa. Si quisiéramos al 90% de confianza sería alfa 10. Tenemos el intervalo de confianza al 90% que sería 20,79, 23,2081. Del mismo modo, para sigma, que es la desviación típica, fijaros que aquí sí que la hipótesis alternativa era menor que y solamente nos da un valor. Está haciendo un intervalo que es unilateral. Entonces, para obtener el intervalo con los dos extremos, intervalo cerrado, tendríamos que ir a opciones de análisis, no igual, fijábamos el nivel alfa que quisiéramos, le damos a aceptar y ahora ya sí tiene los dos valores habituales. Para la desviación típica, 0,97, 1,57. Si quisiéramos con otro nivel de confianza, lo cambiamos también en opciones de análisis. Si quisiéramos intervalo de confianza para la varianza, elevamos los dos extremos al cuadrado y tenemos el intervalo de confianza para la varianza. Bueno, pues con esto tendríamos todas las opciones para hacer, sin necesidad de tener los datos, solamente estas estimaciones. En este caso, la desviación típica y el tamaño de la muestra. Para la media, la desviación típica y el tamaño de la muestra. ¿Qué ocurre si queremos comprobar con otras distribuciones también hacer contraste de hipótesis, como puede ser, por ejemplo, sobre el parámetro de una distribución binomial, esa proporción? Recordad que la binomial tenía dos parámetros. Uno, el número de repeticiones, el número de veces que realizábamos el experimento, n, el tamaño muestral, y otro, p, que es la probabilidad de éxito en ese experimento que estamos realizando. Bueno, pues si queremos realizar inferencia sobre el parámetro p, vamos a hacer este ejemplo. Contrastaremos a un nivel de significación del 10% la hipótesis nula de que la proporción p de animales de una especie de ungulados que presentan una determinada mutación no supera el 20%, contra la alternativa de que sí es superior al 20%. Entonces, la hipótesis alternativa va a ser
que la P es mayor que 0,2 frente la hipótesis nula es menor o igual que 0,2 frente a mayor que 0,2. Lo que nos piden es hallar un intervalo de confianza a un nivel del 95% para esta proporción. Sabemos que se ha tomado una muestra al azar de 120 animales de esta especie, de los cuales 21 tienen la mutación. Bueno, pues como necesitamos ciertos datos para poder hacer este contraste de hipótesis, vamos a plantear aquí el contraste de hipótesis que queremos hacer. En este caso, decimos que el contraste era que P sea menor o igual de 0,2 frente a P mayor que 0,2. Este sería el contraste de hipótesis. El tamaño de la muestra es 120 y necesitamos también la estimación del parámetro, esa estimación puntual. Lo que nos dice es que de esos 120 animales, 21 tienen la mutación, por lo cual la proporción en este caso será 21 partido por 120, que es 0,175. Perfecto, bueno, pues ya tenemos la proporción, tenemos el tamaño de la muestra, el contraste que queremos hacer. Fijaros, la hipótesis alternativa es mayor que 0,2, siempre nos preguntan la alternativa. Bueno, pues podríamos ir de nuevo, describir datos numéricos, prueba de hipótesis. Marcamos proporción binomial, la hipótesis nula es 0,2 y la proporción que nos da la muestra 0,175. El tamaño de la muestra 120. Solamente necesitamos estos tres parámetros, fijaros que el resto está sombreado. Avanzamos. ¿Cuál era la hipótesis alternativa? Que la proporción es mayor que 0,2, que es lo que hemos indicado ahí, con un nivel de significación. Bueno, nos ha dicho que con un nivel de significación inicialmente del 10%. 10, o lo que es lo mismo, alfa 0,1. Mayor que 10%, aceptar, y los resultados que obtenemos son, vemos, siempre lo ideal es observar esto para ver si lo hemos introducido bien todo, 0,175 y 120. Lo primero era contrastar, hacer ese contraste de hipótesis. Vemos que la hipótesis alternativa es mayor que 0,2. El valor P 0,78, como alfa es 0,1, rechazamos la hipótesis nula de que la proporción de animales que presentan esa mutación sea menor o igual que 0,2. No rechazamos la hipótesis nula. 0,78 mayor que 0,1, no rechazamos la hipótesis nula de que la proporción de animales que presentan esa mutación sea menor o igual de 0,2. No hay evidencias en contra de esto. Además, nos dice hallar un intervalo de confianza al 95% para esa proporción. Bueno, pues fijaros que aquí también está el intervalo de confianza para P, para la proporción. ¿Qué ocurre? Que como el contraste de hipótesis le hemos dicho que era unilateral, habíamos puesto mayor que, este intervalo también sale de forma unilateral, solamente tiene un valor. Entonces, si queremos hacer el intervalo de confianza, como lo calculamos habitualmente, centrado en la proporción, tendríamos que ir a opciones de análisis y marcar no igual. No igual o diferente. Le damos a aceptar. Y en este caso además decía al 95%. Fijaros que si no hubiéramos cambiado nada más, este intervalo lo tendríamos mal. Cuidado porque en un examen, por ejemplo, una prueba tipo test, es fácil preguntar por el intervalo de confianza y que las opciones sean esta, que es la que nos da cuando hacemos el contraste de hipótesis con la alternativa unilateral, mayor que. Este intervalo de confianza, que es el que tenemos al 90%, y finalmente también, como nos decía que al 95%, el valor alfa será 5%.
este ya sería el intervalo correcto para la proporción, 0,11, 0,25. Entonces, cuidado porque hay bastantes detalles a tener en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis. Bueno, esto sería para la distribución binomial. Tenemos por aquí otro ejemplo con esta distribución binomial, con la distribución de Poisson, perdón. La distribución de Poisson lo que nos indica es el número de ocurrencias por unidad de volumen, por unidad de tiempo, por una unidad de medida. Entonces, necesitamos una tasa, ese valor de lambda, que es el parámetro de la distribución de Poisson, que nos da precisamente la media, ¿no? La tasa de Poisson. En este ejercicio nos dice que se sabe que las bacterias coliformes se distribuyen al azar en el agua de un río contaminado y se quiere contrastar un nivel de significación alfa 0,05 si el número medio de estas bacterias en un centímetro cúbico de agua, aquí tenemos la unidad sobre la que vamos a trabajar, en un centímetro cúbico de agua no es inferior a 10. Para ello se tomaron al azar 40 centímetros cúbicos del agua de este río y se hallaron 352 de estas bacterias en esos 40 centímetros cúbicos. Tenemos que comprobar si estos datos avalan la hipótesis que hemos planteado a un nivel de 0,05 y calcular el p-valor del contraste. Bueno, pues en este caso lo que nos dice es que queremos observar si el número de bacterias por centímetro cúbico no es inferior a 10. No es inferior a 10. Que se sale de las notas, la pantalla táctil, aquí va. No es inferior a 10. Este lambda no inferior a 10 es que es mayor o igual que 10. Frente a hipótesis alternativa, inferior a 10. En este caso nos lo dicen con un nivel de significación alfa 0,05 y los datos que tenemos son que se toman 40 centímetros cúbicos, 40 centímetros cúbicos, y se hallaron 352 bacterias. Entonces, ¿cuántas bacterias por centímetro cúbico se hallaron? Pues esta estimación será 352 partido por 40, porque como nos dicen que tenemos que hacerlo por centímetro cúbico, será entre 40. 352 entre 40 queda 8,80. También podrían decirnos, en lugar de por centímetro cúbico, que fuera por 10 centímetros cúbicos. Si fuera por 10 centímetros cúbicos, deberíamos hacer 352 entre 4 para que la unidad fuera cuántas bacterias hay cada 10 centímetros cúbicos. ¿Vale? En este caso es más sencillo, es por centímetros cúbicos. Entonces tendremos de media 8,80 bacterias por cada centímetro cúbico. Bueno, pues con toda esta información, 880, 005, el tamaño es 40 porque tenemos 40 centímetros cúbicos, hemos observado 40 centímetros cúbicos, y el contraste de hipótesis, la hipótesis alternativa es menor que 10. Bueno, pues con esto podemos volver aquí y hacer describir datos numéricos, prueba de hipótesis, tasa de Poisson, la hipótesis nula hemos dicho que era 10, la tasa de la muestra 8,8, el tamaño de la muestra era 40, le damos a aceptar. La hipótesis alternativa era menor que, queríamos contrastar mayor o igual que 10 frente a menor que 10. Y el valor alfa es 0,05, por lo cual 5%. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí el resultado
vemos siempre, como digo, está bien comprobar que hemos introducido bien los valores. Hay veces que se nos ha ido la coma, entonces puede salir el resto de resultados mal. La tasa es 8,8 y el tamaño de la muestra 40. Bueno, pues para esta tasa y este tamaño de la muestra, hipótesis alternativa menor que 10 frente a la hipótesis nula que era mayor o igual que 10, el valor P es 0,008, que es menor que 0,05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Diremos que es menor que 10 esa tasa de bacterias por centímetro cúbico. Si quisiéramos calcular un intervalo de confianza al 95%, por ejemplo, bueno, pues aquí ocurre lo mismo que nos pasaba antes cuando teníamos un contraste unilateral. Tendríamos que ir otra vez a opciones de análisis, no igual, ajustar también el valor alfa y tendríamos, por ejemplo, el intervalo de confianza para la tasa, para lambda, sería 7,9, 9,76. Bueno, pues con esto habríamos resuelto tanto ejercicios con datos como cuando solamente tenemos ya algunas estimaciones. Con los datos lo hemos hecho con longitud y con las estimaciones las que hemos ido viendo con los ejercicios que hemos presentado. Bueno, después de esto veremos en otro vídeo cómo resolver algunos de los ejercicios que se plantean para este tema, para poder resolver con una única muestra.